Buenos días, bienvenidos a este su nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo en su programa número 81. Hoy, segundo lunes de Cuaresma, vamos a escuchar la palabra bíblica litúrgica de Dios del profeta Daniel, capítulo 9, 4 al 10, el Salmo 78 y el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 36 al 38. El tema que nos une hoy, no solamente las lecturas de este día, sino toda la semana, va a ser el sacramento de la penitencia o confesión de los pecados. Tiene varios nombres: sacramento del perdón, de la reconciliación, pero ante todo debemos saber que el sacramento que hoy va a tomar nuestra atención es uno de los 7 sacramentos o medios a través de los cuales el hombre y la mujer se santifican en la Iglesia Católica o se hacen amigos de Dios una vez que perdimos la gracia santificante de nuestros primeros padres y que recuperamos a través del primero de todos los sacramentos, el primero, que es el bautismo o puerta de la fe, como le llamaría el emérito Papa Benedicto XVI. Nosotros creemos que en la Iglesia Católica se nos dan todos los medios para ser santos, como también lo pide o lo enseña el magisterio de su santidad Francisco, con una de sus recientes cartas o exhortaciones a la santidad en todos los niveles de la Iglesia: laicos, clérigos, niños, jóvenes, adultos, todos llamados a vivir una vida diaria de santidad. Pero no podemos vivir santos si no acudimos a los medios de sanación, a estos 2 sacramentos de sanación de los 7, que son la penitencia y la unción de enfermos. Recuerden que los 3 primeros sacramentos son sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y comunión o Eucaristía. Los sacramentos de estado de vida, el sacerdocio y el matrimonio, y los sacramentos de sanación, la penitencia y la unción de enfermos. Pues de todos estos 7 sacramentos, en toda la semana nos vamos a ocupar de este sacramento del perdón o reconciliación o confesión de los pecados, como quiera llamarlo usted. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios en todas las iglesias donde se celebra la Santa Misa. Se nos lee hoy la primera lectura del profeta Daniel. Él también menciona a otros profetas. Él mismo es un profeta, pero él simplemente es un joven que está estudiado en las escrituras sagradas y en la tradición de sus padres, y es un ejemplo y un maestro de fe en el tierra del exilio. Vamos a escuchar lo que nos dice pues el profeta Daniel, capítulo 9, 4 al 10. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión: Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos separado de tus mandamientos, apartándonos de tus normas, y no hemos hecho caso de los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, Señor. La vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de todos aquellos que te hemos ofendido. En cambio, el temor, la misericordia y el perdón, aunque nos hayamos rebelado contra ti, y al no seguir las leyes que tú nos
habías dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Escuchemos hoy lo que nos dice esa oración del salmista, que implora la misericordia de Dios, pero primero reconoce que nosotros somos los que fallamos y de Dios depende si nos da o no su perdón y su misericordia. El del Salmo 78. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién tú eres, ayúdanos, Señor. Perdónanos y purifícanos de todos nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias. Siempre y de generación en generación te alabaremos. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 36 al 38. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Reciban una medida bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra de Dios. Pues, queridos hermanos y hermanas, en este día, lunes, que normalmente traigo un vestuario resplandeciente, cremita, para recordarles que el día lunes de todo el año estamos invocando de una manera especial al Espíritu Santo, que es el autor de esa nueva vía o tercera vía del Espíritu Santificador que ilumina los pasos del creyente. Recuerda entonces que un vestuario como este color, nos recuerda tanto el Evangelio de ayer como las fiestas o solemnidades de los iluminados en la iglesia, en la fe cristiana, que son los doctores de la iglesia, hombres y mujeres que de una manera muy especial son iluminados por el Espíritu Santo para ser maestros y maestras en la fe. Nosotros, pues, el día de hoy, aunque es Cuaresma, esta forma de presentarme a ustedes con una vestidura clara, pues nos recuerde cómo el día de ayer, en el segundo domingo de la Cuaresma del ciclo B, se nos presenta la escena de Cristo en su transfiguración, que de hecho hay un día establecido en el año que se vuelven a repetir estas lecturas, aunque quizás con diferente evangelista, como es agosto 6. El 6 de agosto de cada año celebramos con el evangelio que escuchamos el día de hoy, aunque sea la versión de otro evangelista, pero la experiencia de Jesús mismo y de sus discípulos, nosotros creemos que puede ser nuestra misma experiencia si el Espíritu Santo nos guía. Por eso escuchamos hoy cómo después de haber asistido a la misa el día de ayer, en el que se nos habla del sacrificio de Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22, y cómo el Salmo 115, caminaré en presencia del Señor, nos hace sentir cercanos a Dios sin necesidad de sacrificar lo más grande para el ser humano, que es su propio hijo, como en el caso de Abraham. Con el evangelio de ayer, con el domingo segundo de la Cuaresma del ciclo B, en el que se nos habla de esa escena que Abraham siente que Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo, y mientras tanto, cuando él se dispone a hacerlo, la mano del ángel protector o defensor le detiene a Abraham ese cuchillo con el que estaba dispuesto a degollar a su propio hijo para ofrecerlo a Dios.
Algunos quizás lo tilden de fanático, otros de cómo puede ser un Dios tan cruel que pida la ejecución de el único hijo que tiene Abraham. Entonces, pues realmente, aunque tenga dos, realmente sí tiene a Esaú, pero al hijo de la promesa, al que más quiere, a ese que tanto quieres, le dirá el Señor a Abraham: sacrifícamelo. Cuando ve Dios que este hombre es capaz de sacrificarlo todo, incluyendo a su propio hijo, a sí mismo inclusive, entonces el Señor le detiene la mano por medio de su ángel: detente, no le hagas daño a tu hijo, he visto que temes al Señor. Y a partir de aquel momento, no solamente Abraham sigue siendo amigo de Dios, sino se confirma esa alianza abrámica. En domingos pasados hemos hablado de dos alianzas: la alianza con Adán y Eva, que es la alianza universal que Dios tiene en contra del maligno, que en la figura de la serpiente está por acechar el talón del descendiente de la mujer, y la mujer le aplastará la cabeza. Entonces, la primera gran alianza de Dios y la humanidad entera es la promesa de un Salvador universal para todos los seres humanos, para toda la humanidad. Y la segunda alianza es la alianza noética, que hace 8 días hablábamos en el primer domingo de la Cuaresma, que Dios establece esa alianza consigo mismo, porque pues Noé es una criatura, no se compara con Dios el Creador, pero es para beneficio de aquellos que Noé rescató en el arca, y que vendría a ser representación de alguna manera del nuevo Noé, que es Jesucristo, y de la nueva arca, que es la iglesia, esa tablita de salvación que a través del bautismo le ofrecería la salvación a toda carne, a todo hombre y mujer que viene a conocer la luz de este mundo. Y hoy, de alguna manera, estamos hablando de una tercera alianza, la alianza abrámica, o de Dios con Abraham. Después de que Dios ve con cuánta fidelidad Abraham está dispuesto a demostrar que Dios es la prioridad número uno, por encima de sí mismo, por encima de su hijo, dispuesto hasta a sacrificar al hijo de sus entrañas, al hijo de la promesa, no a Ismael, sino a Isaac. Y con todo, Dios simplemente ve que Abraham le demuestra cuánta fe tiene este hombre, y esa fe le es retribuida o le es tomada en cuenta como justicia, nos dirán escritores de la misma, escritores posteriores de otros libros de la Biblia. Entonces, nosotros hoy estamos viendo cómo Dios no se goza tanto en sacrificios para aplacar su ira y para apaciguar el castigo que tiene preparado para todos los pecadores, y que con justa razón puede castigarnos y mandarnos a la condenación, sino que el sacrificio que más le agrada es de alabanza y de acción de gracias. Por eso esta semana hablaremos de este sacramento tan importante en la vida de la Iglesia, que es el sacramento de la reconciliación o perdón de los pecados, y también hablaremos pues de estos 5 pasos para una buena confesión. Y cada uno de estos días, de mañana hasta sábado, hablaremos de cada uno de ellos. Ahorita es una introducción general precisamente a la importancia que tiene la confesión de los pecados. La forma de confesarnos individualmente la introdujeron los monjes irlandeses desde el siglo IV, que el Papa manda a sus misioneros a Irlanda y Inglaterra, y después se establece la forma de la confesión de los pecados de una forma privada con el sacerdote, pero antes la confesión de los pecados era de forma pública. Se tenía que decir el pecado, arrepentirse, e inclusive hubo una discusión muy grande si una persona después de ser bautizado, si se echaba para atrás, si se retractaba de ser cristiano, si podía o no ser aceptado una vez más en la comunidad. Y obviamente San Agustín y todos los demás en esa comunión de la Iglesia concluyeron que sí, que al ser humano inclinado al pecado,
pero que ya había sido removido de raíz ese pecado original. Sin embargo, debido a que queda la libertad del ser humano, pero también la inclinación al mal o al pecado, la Iglesia ofrece una segunda tablita de salvación. La primera es el bautismo. Con el bautismo se perdona todo pecado, comenzando desde el pecado original de Adán y Eva, pero en la reconciliación o en el sacramento del perdón o de la confesión de los pecados es una segunda tablita de salvación. Por eso es necesario que fomentemos en las familias la práctica del sacramento de la penitencia. No cuesta nada, es nomás tener la humildad de ir con un hombre igual como todos, tan pecador como usted, como todos los demás, pero que ese hombre, el sacerdote, tiene la autoridad dada por Cristo, dada por la Iglesia, de absolver los pecados. Por eso, desde mañana en adelante hablaremos de esos 5 pasos de una buena confesión. Y ahorita solamente es la introducción a la importancia que tiene el irnos a confesar de forma regular. Aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Monte Carmelo tenemos confesiones los jueves a la hora santa. En la hora santa, que es de 7 a 8 de la noche, puede venir a confesarse. O si no, los domingos a las 12:30, de 12:30 a 1:30, después de la misa de las 11 de la mañana y antes de la misa de la 1:30. Entonces les queremos recordar pues que el sacramento de la reconciliación es el tema de toda la semana y que partimos de esa experiencia de iluminación de la palabra de Dios que ha llegado a nosotros. Que Dios Todopoderoso les bendiga y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Recuerde ponerle like a este video y compartir con sus contactos. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.